En la línea que venimos comentando, vamos a sacar hoy algunos temas de una relevancia importante. Hoy vamos a hablar de algo totalmente novedoso, algo totalmente conflictivo, que es los alquileres B&B en los condominios. Voy a hacer una introducción primero de la filosofía que se trata de lo que es el B&B, que es el Airbnb, que es es un invento, por decirlo así, que tiene una pequeña introducción histórica que es la siguiente. En San Francisco, en California, en el año 2008-2009 hay un movimiento y concretamente hay unos señores que tienen unos problemas para pagar el alquiler y se inventan y sacan un anuncio diciendo que pues que son partidas que quieren alquilar compartir una de las habitaciones de su alquiler en el sentido de que necesitan para poder pagar. Sacan un anuncio donde pone la esencia de la marca, que es Breakfast and Bed, es decir, Breakfast and Bed. Entonces habla de cama aire de cama y desayuno. Lo que es inflar un colchón inflable en el living, duerme alguien y le dan el desayuno, y esa sería la filosofía. Durante un cierto tiempo entienden que es un negocio interesante, es decir, muy si quiere, en una primera etapa, si quieres, muy doméstico, y en una segunda etapa un negocio mucho más interesante. A partir de ahí se genera lo que es una startup y hay algunas empresas interesadas hasta tal extremo de que, pues se desarrolla una aplicación. Este desarrollo de la aplicación se implanta en los años 2012, 2013, 2016 y hay algunas ciudades que genera un serio problema. El serio problema es que genera una plusvalía grande en los alquileres, suben los alquileres en la zona donde hay B&B, genera un problema desde el punto de vista hotelero, es decir, genera una crisis hotelera, porque evidentemente es otro esquema totalmente distinto y es una actividad que en definitiva es así, hasta el extremo de que algunas ciudades, Ámsterdam, Santiago de Chile, Nueva York y Barcelona, generan alguna normativa, algún control, sobre todo por el malestar de lo que sería el sector hotelero. En particular, lo más destacable sería en la alcaldía, Ayuntamiento de Barcelona, aquí para nosotros alcaldía, genera una inspección y una serie de actividades administrativas que acaban en los tribunales y acaba siendo condenado la alcaldía de Barcelona y dándole la razón a Airbnb. A partir de aquí se genera una revolución tremenda porque, lógicamente, la situación es que se fortalece. Airbnb tiene algunas dificultades que no las vamos ahora a entrar, como son la seguridad, etcétera, porque nos vamos a centrar en el problema que da a un condominio. Entonces, con ese antecedente vamos a ver qué nos sucede en la actualidad. En la actualidad hemos tenido esta semana una actuación, más o menos relevante, y es que en uno de los condominios de Equipetrol, unos jóvenes alquilaron B&B una noche, un departamento, y reservaron todo el área común. En la reserva del área común hicieron una fiesta hasta pasada la hora, incluso la hora del condominio, y eso generó, un expediente en el que generó una denuncia por parte de los propietarios contra el propietario que había alquilado B&B, generó un malestar, generó una multa, en fin, en definitiva, una situación muy tensa. Nos dicen que es la solución. Bueno, pues aquí es complejo el tema, pero lo vamos a analizar de varios puntos. Primer punto, el reglamento. No conocemos ningún reglamento en esta ciudad que haya previsto esta situación. Lógicamente, los reglamentos casi son todos de los constructores y estos no estaban en ello. Necesitamos actualización, como ya hemos venido diciendo en nuestros vídeos, actualización de las nuevas tecnologías, actualización de reglamento disciplinario, sancionador, general. Bueno, pues este matiz es fundamental en el reglamento. ¿Qué alternativas hay en el mundo? Es decir, ¿qué se hace en Barcelona? ¿Qué se hace en Ámsterdam, Santiago de Chile, Nueva York? Bueno, todas estas ciudades que ya tuvieron este conflicto han generado de alguna manera una normativa para este tipo de cosas. El denominador común es que se entiende por B&B alquileres de menores a 30 días. Ese es el denominador común de estas legislaciones. Lo importante para nosotros, que no tenemos legislación, es cómo lo resolvemos.
Independientemente, voy a entrar al problema que genera el B&B en el condominio de los propietarios. No voy a entrar en otra cuestión legal, ni de hotelera, ni nada de ese tipo, porque no toca hoy, pero si toca otro día lo hacemos. ¿Qué es un B&B en el condominio? Pues tiene algunas aristas. La primera lista es un alquiler que con el derecho a la propiedad no debería tener ninguna dificultad, aunque es un alquiler mediatizado en el tiempo, que ese matiz de tiempo es muy importante desde el punto de vista que vamos a ver. Pero si el alquiler no tuviera ninguna connotación de áreas comunes, de ruidos, de malestar, etcétera, no tendría por qué tener mayor trascendencia. ¿Cuál es el problema? El problema en un condominio del alquiler B&B son básicamente el uso de las áreas comunes y son básicamente lo que implica desde el punto de vista de estar permanentemente cambiando gente desde la seguridad, la intimidad y cosas relacionadas con ello. No olvidemos, siendo machacón en nuestro criterio, que la vivienda, los servicios, el agua, la luz, estamos siempre en elementos y siempre estamos trabajando con derechos fundamentales, la intimidad, la vivienda, el domicilio, etc. Entonces, estos elementos comunes que son copropietarios todos, efectivamente están a disposición de todos, pero eso no significa que uno dificulte el que los demás lo usen. Ese sería el primer elemento, uso de elementos comunes por parte del B&B. Segundo elemento que también se ve es qué pasa con qué plus de expensa o qué plus de gastos puede tener una actividad de este tipo. Es decir, porque evidentemente si vamos a poner un escenario absolutamente, bastante probable. En ciudades como Madrid, Barcelona o Nueva York sucede es que los B&B están todas las semanas cambiando de gente. Entonces, claro, imaginemos, todas las semanas cambiamos de gente. Eso implica, bueno, pues cuando menos una especie de adaptación permanente porque estamos en un condominio habitacional. Porque este es otro tema que voy a tocar más tarde, el tipo de uso que tiene el condominio. Eso sería por un lado. Por otro lado, las actividades que se realicen allí dentro, en los elementos comunes, hay que cuidarlas, atenderlas, incluso no hacer uso excesivo o incómodo. Hay dos alternativas que se barajan. Una alternativa es que el alquiler B&B vía reglamento tenga prohibido el uso de las zonas comunes. Yo tengo mis dudas desde el punto de vista de derecho fundamental, es decir, tengo mis dudas. Si bien operativamente puede ser interesante, debería ser aprobado en asamblea, para mí debería ser aprobado por unanimidad. Un reglamento por unanimidad, ¿por qué por unanimidad? Porque estoy limitando el derecho de un copropietario. No olvidemos que la propiedad horizontal, el elemento principal va con el accesorio, es decir, quien es el titular del elemento común es el titular del elemento privado, por lo tanto es una extensión del derecho propietario. Yo digo que sería eso. Otra cosa es que yo me autolimite el uso y el goce en el esquema de B&B, porque podía darse el caso que limitemos para los alquileres de B&B el uso de elementos comunes y para los alquileres normales no. Entiéndase por normal, aquí tampoco sabemos si es de más de 30 días o menos de 30 días o más de 6 meses. La normativa en general está abastando los 30 días. Por tanto, ese sería un primer elemento. Un segundo elemento sería no limitar ningún tipo de derecho y ponerle una penalización o una expensa especial a los afectos de que ese B&B está generando, bueno, pues un mayor gasto, un mayor costo, algún riesgo o incluso algún riesgo abstracto. Es decir, o sea, si queremos ser técnicamente correctos, el riesgo es abstracto. Es decir, presumimos que va a ser más conflictivo. No significa que lo sea. Entonces, esas son dos alternativas que se están haciendo en otras partes y que podrían ser válidas. Yo las dos alternativas las considero exclusivamente objeto de reglamento aprobado por unanimidad, ni siquiera por mayoría de 2/3, por unanimidad. Bueno, con lo cual eso tiene una seria dificultad, pero en todo caso hay que. Otra cuestión importante es saber de qué categoría es el edificio, si el edificio es exclusivamente habitacional, si el edificio es mixto, si el edificio es terciario o es corporativo. Es decir, porque podemos estar hablando de un B&B, de unas oficinas para hacer una reunión. Por ejemplo, es mucho más común que gente alquile una sala para hacer una reunión y nada más. Ahí no hemos tenido problemas y tampoco ha sido el criterio B&B. Si bien es cierto que el criterio B&B tiene un origen habitacional, exclusivamente habitacional. Pero eso no significa que sea así y que podríamos hacerlo. Y para mí lo realmente fundamental en este conflicto no es eso, que eso es de convivencia, es de esencia de actividad. La actividad B&B es una actividad comercial, es una actividad de hostelería. Ahora, con las nuevas normas que estamos ahora en este debate, lógicamente tiene mucha mayor trascendencia.
En el bien entendido que para mí, personalmente, el que está en B2B tiene que tener licencia de funcionamiento y es una actividad comercial, porque no es, porque tiene los elementos del Código de Comercio. El Código de Comercio, ¿quién es comerciante? El que se dedica de manera habitual. Es decir, si yo habitualmente genero actividad, entiendo que... Si eso lo sumamos, que es una actividad comercial técnica y puramente, y el condominio es habitacional, entenderíamos que por razones obvias, un condominio exclusivamente habitacional no podría tener una actividad terciaria, tendría que ser un condominio mixto. Eso es una cuestión muy técnica, pero que yo quiero dejarla aquí clara, porque además esto es un tema que los propietarios de B&B hasta ahora no han sido conscientes de que ellos tienen que tener, incluso en el contrato que ponen, hablan de propietario, tienen que ser ellos los de la licencia de actividad, los que paguen y los que declaren. Que ese es otro tema que ya vendrá tributos con ese asunto, pero es importante porque eso afecta también al condominio desde el punto de vista de funcionalidad. La funcionalidad y los usos de los que habla, que no está permitido, que habla la propia ley y de propiedad horizontal. En otro nivel de cosas, tendremos que entender que el B&B, ¿y por qué digo esto? Porque esto es, B&B es un operador, B&B es un gestor de un servicio. B&B lo único que hace es poner en contacto, prestar el servicio del demandante y el oferente, el que oferta su producto y el que le demanda. Ellos, su actividad es una actividad estrictamente de gestión, incluso no tributan ni siquiera, tienen unos tributos especiales, en este caso tienen una tributación compartida Irlanda y Luxemburgo, o no sé exactamente, pero en todo caso no tributa nacionalmente. Es el mismo conflicto que tuvimos en su día, que se planteó con los Uber o con los VTC, que son también otro modelo de Uber, y llegamos a una cosa tremendamente interesante, y es que como el Uber es el mayor transportador de personas del mundo sin tener en propiedad un solo vehículo, pues tenemos que B&B puede ser el mayor hostelero del mundo sin tener ni un solo inmueble a su nombre. Esto es tremendamente importante y tremendamente curioso. Con esto queda avanzado, podemos entrar en más, seguro que vamos a tener muchas más actuaciones relacionadas con B&B, pero esto era para que los administradores, los propietarios, los directores tengan en cuenta que es una actividad que hay que regular en el reglamento, que está de rabiosa actualidad y que no va a ir a menos porque lógicamente tiene muchas ventajas para el consumidor desde el punto de vista económico. Luego ya desde el punto de vista administrativo, tributario, etcétera, entra en otro capítulo. Pero esto era un tema de actualidad hoy. Muchas gracias.